Pues de entrada, pues muchas gracias por su puntualidad y su asistencia. En esta ocasión, Intellect Networks, bueno, mi nombre es César Vadillo, antes que nada. En Intellect Networks estamos trayendo a ustedes este webinar de conceptos de fibra óptica. Para los que no conozcan o los que no estén enterados, en Intellect somos distribuidores de la marca SBTech. Actualmente estamos muy enfocados en la cuestión de cableado estructurado en cobre, pero este tipo de eventos nos van a ayudar para retroalimentar un poco el mercado y conocer exactamente cuáles son sus necesidades. Hoy por hoy la instalación de fibra pues es un requerimiento ya que anteriormente pues no era algo que se utilizaba mucho, pero hoy es algo ya básico, ¿no? Quien no haga una instalación de cableado estructurado y bueno, quien haga instalaciones y no sepa instalar la fibra, pues yo creo que estamos un poco limitados en cuanto a nuestra oferta a nuestros clientes. En este caso nos acompaña el ingeniero Luis Herón. Él va a estar a cargo de llevar a cabo la presentación. Él es del área de soporte técnico de SBTech y él va a ser el encargado. Cualquier detalle, aquí vamos a estar muy al pendiente del chat. Cualquier requerimiento especial que tengan, con gusto lo vamos a atender. También vamos a tener un registro de todas las preguntas que estén haciendo. Si por alguna razón, por cuestiones de tiempo, no logramos tener no logramos contestarlas todas, vamos a estar en contacto con ustedes por correo electrónico, ¿no? Para aclarar cualquier duda o cualquier requerimiento que tengan, con gusto poderlo atender. Muchas gracias, no sé si estés por ahí, Luis, adelante. Sí, aquí estoy. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos a todos también. Bienvenidos a esta primera sesión de nuestra charla de fibra óptica. Pues antes que nada agradecer su tiempo, su disposición pues gracias igual por estar puntuales aquí para la charla. Vamos a tratar pues tratar de solventar muchas dudas, todas las dudas que tengan acerca de la primera sesión que tengamos, y sin problema vamos a poder resolverlas. Gracias, ingeniero César, gracias a la gente de Intelec, que ellos son básicamente los organizadores de esta charla. Y pues bueno, así como esta, esperemos poder estar teniendo más charlas todavía, y pues que toda nuestra información pueda hacerse llegar a todos tus clientes de Intelec. Ya vemos que el chat también está funcionando. Igual si nos escuchan bien en todos lados, favor de confirmarme nada más para dar comienzo a la charla el día de hoy. Mi nombre es Luis Cerón, actualmente funjo como gerente técnico de la marca SBTech para México. Y pues bueno, la charla va a consistir de dos sesiones. El día de hoy vamos a impartir la primera. Esperemos que pues bueno, en una hora nos dé tiempo en abarcar todos los temas que ya están previstos. Y pues bueno, vamos a comenzar. Vemos que ya nos están confirmando que el audio no hay problema. Ya nos Luis, confirmaron que todos nos no sé escuchan si bien. Luis, ¿sí me escuchas? Sí, 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 claro. Sí, perdón, es muy común a veces que los exploradores haya nomás que por ahí les va a aparecer alguna señal de que para que ustedes permitan el uso del audio. En la parte de arriba, por lo general, aparece alguna señal ahí en la línea de dirección, ahí donde ponen el URL básicamente. Ahí puedes checar que no esté bloqueado el audio. Si por alguna razón aún así no funciona, la recomendación a veces es hasta cambiar de explorador, ¿no? Pero igual ya tienen ustedes el link y pueden integrarse perfectamente bien al evento. Esa sería una recomendación para aquellos que no pueden escuchar. Discúlpame, Luis, adelante. Ok, pues bueno, pues gracias. Gracias a todos nuevamente y pues bueno, ya hay un poquito las cuestiones técnicas del navegador, etcétera, ¿no? Ya ojalá y por ahí quien esté teniendo problemas se puedan resolver. Y pues vamos a comenzar el día de hoy con la charla de fibra óptica. Antes de comenzar con el tema, pues vamos a platicar acerca de quiénes somos nosotros como marca y qué es lo que hacemos, ¿no? Muchos a lo mejor ya ubican la marca, algunos no, pero bueno, la intención igual es que nos conozcan nuestros productos, que pues esta charla es un poquito más técnica. Yo por lo regular soy mucho más técnico
Y normalmente cuando hacemos talleres o charlas en sitio, pues ya es un poquito más comercial, ¿no? Ya tenemos ahí gente de representante de ventas en sitio y pues si no, ahí los mismos compañeros de Intelec les pueden ayudar con los números de catálogo, etcétera, de nuestros productos, con cotizaciones, precios y todo lo demás, ¿no? Todo lo que es la cuestión comercial. En mi caso vamos a platicar más en la cuestión técnica de lo que es la fibra óptica. Eh, Vamos a comenzar un poquito, vamos a hablar un poquito de historia acerca de lo que es la fibra óptica. Eh, y pues todo esto empezó a partir de un experimento de este señor John Tyndall, 1870. Antes de John Tyndall ya se habían hecho experimentos acerca de transmitir la luz a través de un medio. Y para ello, pues se habían utilizado una serie de dispositivos, desde espejos, se había tratado de guiar la luz a través de varillas de vidrio o de muchos otros materiales translúcidos, ¿no? Y pues bueno, no se había logrado eh, transmitir de forma exitosa algún tipo de señal por algún medio que no fuera el aire a través de espejos, ¿no? Entonces, este señor John Tyndall, ¿qué es lo que hizo? Pues puso una fuente de luz dentro de un recipiente de agua y al abrir la llave vio que pues la luz se guiaba a través del chorro del agua, ¿no? Y pues a partir de aquí nacieron nuestras famosas fuentes de colores, ¿no? Ya vemos actualmente en muchas plazas, etcétera, en donde hay fuentes de agua y le ponemos color y se ven de color ahí los chorros del agua, ¿no? Este experimento se llegó a la conclusión que no solo tenía que ver el agua, sino también el aire estaba involucrado. Al tener el agua y el aire, al ser dos elementos, digamos, translúcidos, o sea, que puede viajar la luz a través de ellos, pero con diferente índice de refracción, lo que hace el aire sobre el agua es un efecto de espejo, ¿no? Y entonces, pues bueno, a partir de ahí ya en 1970 Corning, que fue igual uno de los primeros que empezó el tema de la fabricación de la fibra óptica, logró fibras de 20 decibeles de pérdida por kilómetro. Ahorita vamos a platicar un poquito acerca de esto, ¿no? Pero bueno, ya con la conclusión de Tyndall, en donde no solo tenía que ver el agua, sino también el aire, pues se llegó a la conclusión, les decía, que pues, la fibra óptica está compuesta de dos elementos principalmente. Uno de ellos es el núcleo, que es del mismo material que un revestimiento, que bueno, que más el revestimiento, ¿no? Entonces la fibra óptica está compuesta de un núcleo y un revestimiento. La función del núcleo pues es guiar la luz y la función del revestimiento es generar un efecto de espejo sobre el núcleo para que la luz tenga reflexión total dentro del núcleo y pueda llegar de un extremo a otro desde el enlace, digámoslo así, ¿no? Entonces, ya las aplicaciones vamos a ver igual un poquito más adelante, pero pues entre el núcleo y el revestimiento forman un diámetro aproximado de 250, no, perdón, de 125 micras, ¿no? Entonces, es aproximadamente el grueso de un cabello humano. Entonces, si bien ya los que conocen la fibra óptica, pues es una varillita de vidrio muy, muy delgada, ¿no? Y pues ya en los talleres, cuando tengamos oportunidad de hacerlos, pues van a tener la oportunidad ahí de practicar la parte de la conectorización. Aplicaciones, pues bueno, debido a que lo que guiamos son haces de luz como tal, no son pulsos eléctricos, pues la fibra óptica es inmune a la interferencia, ya sea interferencia electromagnética o interferencia de radiofrecuencia, ¿no? Todos estos problemas que nos enfrentamos en todos los medios que son a través de cobre, pues ya no se ven vistos o ya no se ven involucrados en la fibra óptica, ¿no? Básicamente es inmune a cualquier tipo de interferencia. Otra cuestión es que pues al ser una varilla de vidrio, básicamente la que lleva pulsos de luz, pues es totalmente dieléctrico el medio de comunicación y entonces pues se ha utilizado mucho, sobre todo en ambientes explosivos, por ejemplo, en industria de extracción como puede ser pozos petroleros, minas, etcétera, ¿no? En donde se procura tener una comunicación evitando que exista ahí una descarga eléctrica, un arco eléctrico, etcétera, ¿no? Entonces, es ideal para este tipo de aplicaciones. Y pues ya en telecomunicaciones,
la fibra óptica pues ya es del día a día, ¿no? Lo decía el ingeniero al principio, el ingeniero César de Intelec, pues ya es algo que nos encontramos muy comúnmente, ¿no? Ya encontramos pues los equipos activos, los switches, ya vienen habilitados para fibra óptica, las cámaras en la parte de CCTV también ya vienen muchas en aplicaciones para fibra óptica, sobre todo para lograr distancias más largas, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, eh, la, la red, la red de CFE, que es la red de fibra más grande de México, pues vemos que en las torres de alta tensión, en los mismos cables de guarda, los cables que protegen las líneas de alta tensión contra las descargas atmosféricas, pues ahí CFE agregó fibra óptica, ¿no? Y pues prácticamente está por cualquier parte de la República, ¿no? Del país. Vemos ahí también en las imágenes unos avioncitos. Actualmente muchos vehículos ya empiezan a utilizar aplicaciones con fibra óptica, principalmente aeronaves, sobre todo para pues disminuir el peso, ¿no? El peso que tiene un cable de cobre contra un cable de fibra óptica, pues es una diferencia importante. Entonces un cable de fibra óptica es mucho más ligero y pues por eso en aeronaves es muy utilizado aplicaciones con fibras ópticas, ¿no? Obviamente si en algún momento se le daña la fibra óptica eh, del avión en alguna aplicación de comunicaciones, pues no nos van a hablar a nosotros, ¿verdad? Para que vayamos y la reparemos. Más bien son aplicaciones propias de los fabricantes de esos equipos de navegación o de comunicaciones para estos dispositivos, para los aviones en este caso, para los vehículos. Estas aplicaciones funcionan con la misma teoría, pero por lo regular son fibras ópticas plásticas, pero que pues trabajan bajo el mismo principio, ¿no? Entonces, pues bueno, les decía, las aplicaciones son muchas, ya cada uno de ustedes igual, inclusive pues ya en nuestros hogares, ¿no? Nos llega fibra óptica, que en la segunda sesión vamos a estar hablando un poquito acerca de cómo funciona esa tecnología, ¿no? El FTTX. Pero bueno, vamos a continuar. Siempre me dicen que yo me extiendo un poquito. Cualquier duda, comentario que tengan, el chat está abierto. Vemos que por ahí alguien está teniendo problemas con su enlace, que no puede tener una comunicación adecuada para el webinar. Pero bueno, los demás participantes que no tengan ningún problema o que puedan tener alguna duda en algún momento, pues el chat está abierto y pues ahí estaremos contestando todas sus dudas, ¿no? Vamos a platicar un poquito de la evolución de la fibra óptica. Les decía, a veces es así como que renuente y me dicen por qué tienes que hablar de todo de la evolución y la historia, pero pues básicamente es para que todos tengamos la misma información, ¿no? Vamos a ver que pues al final se traduce todo a la actualidad, ¿no? Entonces tenemos que entender cómo funciona, cómo empezó a funcionar y actualmente cómo está el mercado inclusive, ¿no? Los fabricantes del hilo de fibra. Eh, Vemos que parte de la evolución en la línea cronológica, pues involucramos aquí a los antiguos egipcios, ¿no? 3000 años antes de Cristo. ¿Y por qué los involucramos? Porque a ellos les atribuimos la invención del vidrio, ¿no? Inclusive por ahí algunos textos que he leído en donde pues se dice que en algún momento ellos quisieron guiar luz hacia dentro de las pirámides a través de varillas de vidrio, ¿no? Para poder tener iluminación dentro de las pirámides. Pero bueno, no sé si será verdad o será mentira, pero pues ahí hay algunos textos, ¿no? Que nos indican esto. Y a partir de ahí, pues ya nos vamos a ir hasta Corning, en 1970, les decía, diseñó la primera fibra óptica con 20 decibeles de pérdida por kilómetro. Que, por ejemplo, ¿cuánto es 20 decibeles de pérdida por kilómetro? ¿No? Muchas veces me preguntan, ¿y eso cuánto es? Si lo pusiéramos como referencia, es aproximadamente la pérdida que tenemos en el cable coaxial, ¿no? Pero obviamente en 1970 era mucho más económico fabricar cable coaxial que fabricar fibra óptica. Entonces, pues todavía no era comercialmente viable utilizar fibra óptica para las aplicaciones, ¿no? De comunicaciones. Ya a partir de ahí, Corning, que de hecho trabajaba en los laboratorios Bell, lo despiden, le dan su patada por el trasero y en los mismos laboratorios Bell continúan con las investigaciones y en 1973 Bell Labs saca la fibra óptica de 3 decibeles de pérdida por kilómetro, lo cual pues ya es un avance muy importante y a partir de ahí pues se hace como que el boom, ¿no? Ya en 1976 Fujikura
logró fibras de 0.5 decibeles por kilómetro, en el 79 NTT 0.3 decibeles por kilómetro. Ya en el 80 llegamos, en 1980 arribamos al límite teórico que son 0.2 decibeles de pérdida por kilómetro. Y pues bueno, a partir de 1980 hasta la fecha, pues básicamente no ha cambiado mucho esa pérdida, ¿no? Seguimos más o menos en los mismos límites. Se dice que en un futuro, con fibras ópticas fabricadas a base de flow, tendremos fibras de 10 a la menos 3 decibeles de pérdida por kilómetro, lo cual pues todavía sigue un poquito en teoría. Ya se han logrado algunas mejoras en laboratorio, pero pues como todo, ¿no? Todavía no es económicamente viable. Hasta que no sea económicamente viable, pues no podemos tener comercialmente estas fibras en el mercado. Y pues bueno, si hasta aquí no sé si hay alguna duda acerca de la historia de la fibra óptica. Si todos nos escuchan bien, si no, vemos que ya el chat está un poco detenido, no sé qué pasó. Ok, me dicen que todo bien. Excelente. Entonces, bueno, vamos a ver en qué consiste un enlace de fibra óptica. Pues bueno, ya sabemos que la fibra óptica consta de un núcleo, un revestimiento. Muchas gracias, dicen que están poniendo atención, por eso no comentan en el chat. Eso es bueno. Les decía, ya sabemos que la fibra consta de un núcleo y un revestimiento. Y pues bueno, al final necesitamos ponerle un conector en cada extremo para que pues lo podamos acoplar a cualquier dispositivo o equipo activo, ¿no? En este caso un transmisor o un receptor. Entonces, vamos a ver que existen tres métodos para poder poner este conector a ese hilito de fibra tan delgado, ¿no? El primero pues es el tradicional pulido en campo, que de hecho ese método es el que se utiliza en fábrica para hacer los conectores en la fábrica, pero pues bueno, obviamente ahí lo hace una máquina, ¿no? Después del tradicional pulido en campo hay una solución muy conocida también que son los conectores prepulidos. Y pues vamos a ver que la tercera opción es utilizar un empalme de fusión. Entonces, pues bueno, les decía, nuestro enlace consta de nuestro hilo de fibra, nuestros conectores en cada extremo para poderlos acoplar ya sea a un transmisor o a un receptor. Tradicionalmente en los enlaces de fibra óptica pues son muy largos, ¿no? Y aquí nos vamos a quitar el tema de los 100 metros del UTP, ¿no? Del cobre, que siempre nos limita. En este caso, para fibra óptica vamos a ver que dependiendo del tipo de fibra, vamos a poder lograr distancias muy grandes, ¿no? En el caso de fibras ópticas multimodo, vamos a poder lograr distancias de hasta 2 kilómetros y para el caso de fibras ópticas monomodo vamos a poder lograr distancias tradicionalmente de 100, 140 kilómetros, ¿no? Entonces, obviamente, para hacer una instalación, imaginemos que vamos a hacer una instalación de 50 kilómetros, pues los carretes de fibra o del cable de fibra no vienen a 50 kilómetros, ¿no? Obviamente vienen pues más pequeños. Nosotros en planta, como SBTech, fabricamos carretes de fibra de hasta 6 kilómetros, por ejemplo, ¿no? Dependiendo del tipo de cable, pues el carrete más grande que podemos fabricar pues es de 6 kilómetros. Porque ya arriba de 6 kilómetros pues ya no es tan fácil manipular ese carrete, ¿no? Entonces, pues cada 6 kilómetros tendríamos que dar continuidad a ese hilo de fibra y para ello pues tendríamos que usar ahí empalmes, ¿no? Entonces, por eso es que en nuestro enlace pues también están considerados lo que son los empalmes, ¿no? En este caso. Entonces, pues bueno, vamos a ver que dependiendo igual el tipo de fibra, vamos a tener dos tipos de tecnología como fuente de luz, ¿no? No cualquier haz de luz puede entrar a los núcleos de la fibra al ser tan pequeños, ¿no? Entonces, vamos a ver que existe el láser y existe los LEDs, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, vamos a ver que no solo tuvo que ver la mejora en la atenuación de la fibra óptica, el que se pudiera utilizar o que fuera comercialmente viable, sino también la mejora en las fuentes de luz, ¿no? En este caso, los LEDs, que ya pues, desde hace muchos años los conocemos, y las fuentes láser. ¿Cuál es la diferencia entre un LED y un láser? Un LED básicamente está compuesto su haz de luz por múltiples longitudes de onda. ¿Qué quiere decir? Que tiene un ancho espectral muy grande.
¿no? O sea, si la luz de un LED la hiciéramos pasar a través del vidrio o en este caso del núcleo de la fibra óptica, pues esa luz se puede llegar a descomponer, eso es lo que llamamos dispersión cromática. Entonces, ¿por qué se descompone? Porque su luz está compuesta de múltiples longitudes de onda. Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, con la luz solar, ¿no? Cuando la luz del sol atraviesa las gotas de lluvia, pues la luz se descompone, la luz solar está compuesta de múltiples longitudes de onda, pues entonces se descompone esa luz al cruzar las gotas de lluvia y pues vemos el arco iris, ¿no? Lo mismo pasa con el LED básicamente tiene un ancho espectral muy, muy amplio. Aunque, pues bueno, actualmente ya los hemos ido mejorando a los LEDs y hemos ido aprovechando mejor pues, sus características. ¿Cuál es o cómo es la luz de un láser? La luz de un láser es una longitud de onda específica. De hecho, las siglas láser ahorita se me olvidó qué significan, pero es algo así como longitud de onda específica, ¿no? Es un haz de luz en donde las características de la longitud de onda de esa señal pues son muy, muy, muy cerradas. Entonces tienen un ancho espectral muy, muy, muy pequeño, digámoslo así. Y entonces sus características son mejores, ¿no? Porque si la luz de un láser atravesara una gota de lluvia, pues esta no se descompondría. Probablemente solo cambiaría la atenuación de la luz, eh, se vería cambiado algunas propiedades, les decía muchas veces el ángulo y pues obviamente la atenuación. En el chat nos comentan de qué tamaño es un carrete de 2 kilómetros de fibra óptica y el peso del mismo, ¿no? Les decía que depende del cable. Vamos a ver que, pues bueno, si pesáramos 2 kilómetros del hilo de fibra óptica como tal, pesan algunos gramos nada más. De hecho, por aquí tenemos una bobina de lanzamiento de 1 kilómetro, pues ha de pesar sus 200 o 300 gramos como tal el hilo de fibra. Ya de ahí vamos a ver que nosotros como SBT fabricamos, dependiendo de la aplicación del cable, diferentes características de cables, ¿no? Les ponemos armadura metálica, armaduras dieléctricas, elementos de tensión, doble forro, forro sencillo, forro para interiores, para exteriores, etcétera. Entonces, pues todo eso va cambiando las características del cable y pues obviamente van aumentando el peso del mismo, ¿no? Dependiendo del cable puede pesar o pesar más, pesar menos, etcétera, ¿no? El costo aproximado de kilómetro, pues igual depende del tipo de cable. Les decía, en la charla vamos a platicar un poquito más acerca del tema de la teoría de la fibra óptica y un poquito de los elementos y de las soluciones que tenemos, pero pues ya los costos ahí la gente de Intelec nos pueden ayudar con ello. Les decía, pues básicamente del tipo de cable. Vamos a ver en la segunda sesión eh, que cómo hacemos esta configuración de los cables, cómo hacemos la construcción del cable y en base a eso, pues dependiendo de la aplicación, si es planta interna o planta externa, pues ya ustedes podrán preguntar el precio ahora sí de un cable específico, ¿no? Que si es de un cable ADCS, de cuántos hilos, si es un cable figura 8, si es, no sé, un cable drop, etcétera, etcétera, ¿no? Si es con gel, sin gel, tubo holgado, tubo apretado, ya lo vamos a ver más adelante. De hecho, es en la segunda sesión es donde vemos cómo hacemos la configuración de los cables y pues ya a partir de ahí ya podemos tener algún dato más preciso para poderles ayudar a especificar algún cable o algún precio de un cable. La fibra óptica preguntan que si es afectada por el frío. Sí, es parte de lo que vamos a platicar el día de hoy. Es afectada por el calor y por el frío, ¿no? De hecho, por eso hacemos configuraciones de cables para protegerlas de estos cambios bruscos de temperatura, ¿no? De estos ambientes extremos a las cuales sometemos los cables. Eh, Nosotros como SBTech solamente fabricamos el cable, así como muchos otros fabricantes de cables. Nosotros no fabricamos el hilo o el hilo de fibra óptica, ¿no? El cual consiste de un núcleo y un revestimiento. En el mundo existen muy pocos fabricantes del hilo de fibra. De hecho, por eso es que también está muy estandarizado el uso de la fibra óptica porque pues no cualquiera lo fabrica, ¿no? El hilo como tal. Nosotros le compramos a Corning el hilo de fibra óptica y nosotros en nuestras plantas pues solamente hacemos el diseño del cable, ¿no? Pues, les decía, el forro, tanto si es tubo holgado, tubo apretado, en este caso los tube, type tube, si es con gel, si es sin gel, los elementos de tensión, los elementos de protección contra el aplastamiento, el tipo de material de forro, etcétera, etcétera. Ya nosotros hacemos la configuración del cable, ¿no? Entonces,
es importante que quede claro, ¿no? De hecho, la mayoría de los fabricantes de cable, pues es lo que hacemos, no es lo que hacen. Compran el hilo de fibra y pues ya nada más fabrican el cable, ¿no? La construcción del cable mismo. Vamos a ver que, pues bueno, ya en la actualidad la tecnología es bastante avanzado ya, que en un dispositivo tan pequeño como el GIVIC, el mini GIVIC o SFP, como lo conozcan ustedes, pues ya tenemos tanto transmisor como receptor, ¿no? De hecho, aquí no sé si se alcanza a ver en la imagen, tenemos una flechita que quiere decir que es el transmisor y una flechita hacia acá que quiere decir que es el receptor, ¿no? Por aquí más o menos están indicadas esas flechas en el dispositivo. Y pues bueno, es un dispositivo muy pequeño, del tamaño aproximado de una memoria USB, que bueno, también ya es relativo, ¿no? El tamaño de las memorias USB, ya hay memorias muy pequeñitas, ¿no? Pero bueno, de una antigua memoria USB, por decirlo así, ¿no? Entonces, es un dispositivo muy pequeño en el cual ya viene tanto transmisor como receptor. Y si se dan cuenta, este GIVIC o este SFP, pues es capaz de darnos un ancho de banda de 10 gigas hasta 80 kilómetros, ¿no? Obviamente, para lograr 80 kilómetros a ese ancho de banda, si se dan cuenta, la fuente de luz que utiliza, pues es láser. Entonces es láser clase 1 y la longitud de onda, perdón, a la cual opera ese láser es 153.13 nanómetros, ¿no? Y incluso utiliza un tema de multiplexación para lo que es la transmisión y lograr los 10 gigabits como ancho de banda. Mm, a mí en lo particular no me gusta mucho hablar de velocidades. ¿Por qué? Porque en los estándares inclusive no se habla mucho de las velocidades, ¿no? Se habla de características de transmisión, del tipo de fuente de luz, las longitudes de onda en las cuales deben operar, etcétera. Pero las velocidades se van a lograr dependiendo del protocolo el cual utilizamos de transmisión, ¿no? Muchas veces estamos, porque así lo heredamos del UTP, en hacer una referencia, ¿no? ¿Y con qué fibra, cuántos megabits logro, ¿no? ¿Y a qué distancia? Eso también lo vamos a ver el día de hoy. Y pues bueno, les decía, a mí no me gusta mucho hablar de velocidades porque es relativo, es dependiendo del protocolo de transmisión que utilicemos. Pero para este caso y para caso de referencia nada más vamos a utilizar como referencia el protocolo Ethernet y en base al protocolo Ethernet vamos a hacer un poquito las comparaciones o las comparativas de esquemas de velocidad dependiendo del tipo de fibra, ¿no? Entonces, no se me desesperen, vamos avanzando, les decía, eh, vamos a ir viendo que toda esta información al final pues se va complementando para que entendamos todos los términos. ¿Qué significa el 80 kilómetros? Que con ese dispositivo, me voy a regresar otra vez a la diapositiva anterior, con este dispositivo podemos lograr 80 kilómetros de distancia punto a punto, sin nada en medio, ¿no? A través de un enlace de fibra óptica y podemos lograr un ancho de banda de hasta 10 gigabits por segundo o 10 gigas a 80 kilómetros, pues es una distancia yo creo que muy significativa. Obviamente sí tiene que haber empalmes porque les comentaba anteriormente, los carretes no vienen de 80 kilómetros, ¿no? Entonces, imagínense un enlace de 80 kilómetros, pues tiene que ser al exterior, ¿no? Tiene que ser planta externa. Entonces, para hacer un cable de planta externa, dependiendo cómo sea la instalación, si es tendido aéreo, puede ser una DSS o un figura 8. Si es subterráneo, eh, pues igual no tenemos que ponerle una armadura metálica, guías de acero, etcétera, para la tensión. Entonces, pues se convierte en un cable muy robusto, el cual, pues los carretes yo creo que más grandes de una DSS han de ser de unos 5 kilómetros, entre 4 y 5 kilómetros. Entonces, entre 4 y 5 kilómetros tenemos que ir haciendo los empalmes. Preguntan también que si en cada empalme hay pérdida. Obviamente cada empalme de fusión hay pérdida. Ya vamos a platicar en la segunda sesión la solución de fusión y que hay en este caso dos tecnologías, alineación por núcleo y alineación por revestimiento. Y pues cada una con sus diferentes ventajas, desventajas. Y pues bueno, estos GIVICs, estos mini GIVICs exactamente son los que pueden insertarse a un switch. Actualmente ya los switches de la marca que ustedes gusten y manden, muchos de ellos ya vienen habilitados con puertos combo, o sea, lo que llamamos puertos combo o puertos SFP, en los cuales podemos insertar estos amiguitos, ¿no? Estos dispositivos y lograr el ancho de banda y la distancia que requeramos, ¿no? Entonces, normalmente son configurables, viene el hueco nada más en el switch
porque SFP es la palabra, se los voy a anotar en el chat con mayúscula. SFP es, o Givic o mini Givic, ¿no? Por ahí si buscan en internet les van a aparecer ahí todas las marcas que existen de estos dispositivos. Les decía, normalmente en los switches viene nada más el hueco para insertar los Givics o los SFPs. Eh, ¿Por qué? Porque dependiendo la distancia que yo quiera o que tenga mis switches y que quiera hacer mi enlace, si son 2 kilómetros, si son 5 kilómetros, si son 80 kilómetros, pues obviamente es el GIVIC adecuado, ¿no? Con el tipo de fibra óptica adecuada. Y obviamente pues va a haber una diferencia en precios, ¿no? Entonces, por eso es que viene para que sea configurable este asunto. Entonces, pues bueno, hay diferentes tecnologías de transmisión, diferentes fuentes y diferentes tipos de fibra que se usan con estos amiguitos, digámoslo así. Entonces, ya vamos a ir entendiendo un poquito más a detalle más adelante, ¿no? Vamos a continuar con un poquito la teoría de la fibra óptica. Les decía en un principio, la fibra óptica está compuesta de un núcleo y un revestimiento, y ambos, tanto núcleo como revestimiento, están compuestos del mismo material, dióxido de silicio, ¿no? En este caso, pues lo conocemos como vidrio. Entonces, eh, les comentaba, la función del revestimiento es para generar un efecto de espejo sobre el núcleo, ¿no? O sea, lo que hace el revestimiento sobre el núcleo es un efecto de espejo. ¿Para qué? Para que la luz vaya reflejándose en forma total y pueda llegar de un lado a otro de ese enlace, de ese tramo de fibra. eh, Vamos a ver que el enemigo número uno de la fibra óptica es el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque si aquí ponemos H2O, no soy químico, pero pues bueno, en algún momento un amigo químico me explicaba que estos dos amiguitos, el dióxido de silicio y el H2O, forman un enlace covalente y entonces pues se mezclan, ¿no? Y al mezclarse, ¿qué quiere decir? Que pues está oxidando, se está degradando el vidrio, ¿no? En este caso el dióxido de silicio del cual está formado el núcleo y el revestimiento de la fibra. Entonces, el principal enemigo de la fibra óptica es el agua oxida la fibra óptica. Y vamos a ver que utilizamos diferentes métodos para bloquear el agua tanto en la configuración de los cables como en la misma construcción del hilo de fibra. El primer elemento que usamos para protegerla de la humedad y del agua, pues es una cubierta plástica, ¿no? Y pues bueno, ahorita ya vamos a empezar a hablar un poco más acerca de cómo se hace la clasificación de las fibras y por qué se llama multimodo y por qué se llama monomodo y toda la parte de los estándares, ¿no? Pero bueno, es importante que desde ahorita vayamos viendo un poquito y nos vayamos grabando sobre todo las medidas que tienen cada uno de estos elementos. Ahorita no voy a platicar de las medidas del núcleo porque básicamente con el núcleo vamos a estar jugando con el tamaño del mismo para darle una clasificación a la fibra óptica. Entonces, si el núcleo mide entre 8 y 10 micras, entre 8 y 10 micrómetros, estamos hablando de una fibra óptica monomodo. Si mide 50 micrómetros, estamos hablando de una fibra óptica multimodo, y si mide 62.5 micrómetros, estamos hablando también de una fibra óptica multimodo, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante estos términos y cómo es la clasificación en base a los estándares. Pero les decía, el núcleo es con lo que vamos a jugar, con el tamaño del mismo. Pero lo que nunca va a cambiar va a ser el tamaño del revestimiento. El revestimiento siempre va a tener 125 micrómetros. 125 micrómetros, ¿no? ¿Qué es GO2? No, le puse H2O. Aquí, perdón, mi mala escritura es una H. Es un poquito complicado escribir con el mouse, pero es H2O. Y les decía que H2O pues es el agua, ¿no? Entonces, la unión de la mezcla del agua con la composición tanto del núcleo como del revestimiento, pues hacen que la fibra óptica se oxide. Es SiO2 el núcleo. El núcleo y revestimiento, los dos son el mismo material. Tanto núcleo como revestimiento son dióxido de silicio, SiO2, pero al revestimiento normalmente lo que agregamos es un elemento dopante. Algo le agregamos ahí en la
Dependiendo, bueno, vamos a ver que, ok, están viendo lo de la composición del núcleo, ¿no? El core. Agregamos elementos dopantes para mejorar, digamos que la conductividad del núcleo. Sí, 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 perdón, es que no estaba leyendo el texto de mi diapositiva. Pero bueno, sí, al núcleo normalmente le agregamos, tanto al núcleo como al revestimiento, al núcleo le agregamos elementos dopantes para mejorar su conductividad, digámoslo así, óptica, ¿no? Para que mejore la atenuación. Y al revestimiento le agregamos elementos dopantes, sobre todo para que cambie su índice de refracción, que no vamos a entrar en detalle en la charla, obviamente esto lo vemos más a detalle en los cursos de certificación, de cómo es el comportamiento ya de la luz, pero pues bueno, básicamente lo que hacemos es, les decía, cambiar el índice de refracción del revestimiento para que pueda hacer el efecto de espejo. Y nada más como ejemplo, no sé si han visto el agua en un vaso transparente, en un vaso de vidrio, ven un vaso con agua y lo ven contra la luz, o sea, como si lo alzaran y viéramos por debajo del agua. Por debajo del agua vamos a ver un efecto de espejo. Ese efecto de espejo se logra porque el agua tiene un índice de refracción N1 y el aire tiene un índice de refracción N2. Y aquí en este caso la fuente de luz pues sería la luz solar, ¿no? En este caso lo que buscamos es cambiar el índice de refracción del revestimiento para que genere ese efecto de espejo. Por eso es que tenemos N1 y N2, ¿no? Ya muchas veces le agregamos otros elementos como el dióxido de germanio al núcleo, les decía, para mejorar su conductividad óptica, o fósforo, no recuerdo qué otros elementos, al revestimiento para mejorar o cambiar más bien su índice de refracción, ¿no? Y poder generar este efecto de espejo. Entonces, hasta aquí no sé si haya alguna otra duda. Cómo afecta la parte de las curvas. Eso lo vamos a ver en la segunda sesión, pero pues sí es importante porque vamos a ver ahorita, por ejemplo, cómo viaja la luz en forma general. No vamos a entrar en detalles, pero cómo viaja la luz dentro del núcleo, ¿no? Básicamente dependiendo del ángulo con el cual ingrese el haz de luz a la fibra, pues esta va a tener siempre un choque contra su revestimiento, ¿no? Aquí imaginemos que el revestimiento es el aire, siempre va a haber un choque contra el revestimiento. Si el ángulo es lo suficientemente cerrado, o sea, cercano a 90 grados, pues gran cantidad de luz se va a fugar por el revestimiento, ¿no? Pero si el ángulo es lo suficientemente abierto, vamos a lograr una reflexión total del haz, ¿no? Que quiere decir que va a ir rebotando, ¿no? Como lo vemos aquí en la imagen. Entonces, eh, déjenme ver cómo encuentro la goma. ¿Qué diste? Perdón. Apenas me estoy acostumbrando a esta herramienta. Pero bueno, les comentaba, básicamente dependiendo del ángulo con el cual ingrese la luz al núcleo, vamos a lograr este ángulo, ¿no? El ángulo, de hecho existe un ángulo que se llama el ángulo de aceptancia con el cual debe de ingresar el haz de luz. Si no ingresa en ese ángulo, pues la luz se va a perder en los primeros metros, ¿no? Porque va a tener fuga a través del revestimiento. Entonces, si el ángulo está dentro del ángulo de aceptancia, quiere decir que la luz va a tener reflexión total dentro del núcleo y va a poder viajar hasta el otro extremo, ¿no? Como lo vemos un poquito aquí en la imagen. Ahora, eh, las curvas van a ser, respondiendo un poquito a la pregunta, imaginemos que aquí le damos una curvatura a esta varilla de vidrio, ¿no? Entonces, la luz aquí lo que va a hacer es de que en la curvatura va a chocar con un ángulo muy cerrado, ¿no? Cercano a los 90 grados. Entonces, al chocar con este ángulo la luz en el núcleo, pues vamos a tener una fuga, ¿no? Por eso es que las curvaturas, de hecho, es el segundo enemigo de la fibra óptica, ¿no? Entonces, todos los cables de fibra óptica, pues en su ficha técnica se especifica el radio de curvatura de instalación del mismo, ¿no? Para evitar estas pérdidas, para garantizar que no exista fuga de luz en los dobleces. Otra pregunta que dicen es, ¿qué tan frágil es de manipular? Sí es muy frágil, de hecho ya en algún momento tendremos la oportunidad de hacer talleres con ustedes como clientes de Intelec y van a ver que se requiere un poquito de expertise a la hora inclusive de desnudar la fibra óptica con las pinzas, ¿no? Utilizamos pinzas para quitarle los forros
y dejarla desnuda, y al dejarla desnuda estoy hablando en dejarla en el rendimiento, ¿no? Cuando decimos fibra desnuda, pues no es que lleguemos hasta el núcleo, ya el núcleo platicamos un poquito en general los tamaños que tiene, lo vamos a detallar más adelante, pero cuando desnudamos la fibra es quitar esta cubierta plástica y todos los demás elementos que podamos agregar nosotros como fabricantes de cable. El ángulo de la curva, ¿cuál es lo más correcto? Les decía, cada cable, dependiendo de la composición del cable o cómo se haya fabricado, dependiendo de la aplicación, si es planta interna o planta externa, viene especificado en la ficha técnica un radio de curvatura de instalación y de operación, ¿no? Inclusive de almacenamiento y transportación, ¿no? Ya es un detalle un poquito más profundo, pero en general viene especificado y lo tomamos como el diámetro externo del cable, ¿no? Si es un cable de 1 centímetro de diámetro externo, normalmente en la ficha técnica dice radio de curvatura de instalación 20 veces el diámetro, ¿no? El diámetro del cable. Entonces, si el diámetro externo del cable es 1 centímetro, a la hora que instalamos el cable, pues debemos de tener un radio de 20 centímetros. Si dibujáramos un círculo de radio de 20 centímetros, ese sería el radio de curvatura de instalación, ¿no? Y les decía, dependiendo del cable, vamos a ver ya en la segunda sesión que hay cables con fibra óptica G657 en los cuales la versión A1 lo podemos tener un radio de curvatura de 10 milímetros, en la versión A2 7 milímetros y ya en la versión B3 podemos tener hasta 5 milímetros, entre 4 y 5 milímetros de radio de curvatura de instalación, ¿no? Que ese tipo de cables son los que utilizamos para llegar con fibra óptica hasta el hogar, para aplicaciones FTTX. Entonces, ya vamos a ir hablando un poquito más a detalle de esto, no se me desesperen. Ustedes tranquilos, yo nervioso, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda de lo que ya hemos platicado? ¿Todo bien? Me dicen. Qué bueno que vamos bien. Excelente, pues bueno, seguimos viendo el chat, vamos tratando de responder todas sus preguntas, todas sus dudas, para que nadie nos quedemos con ninguna duda, ¿no? Y si al momento no la podemos resolver, pues por eso dejamos la segunda sesión, ¿no? También a propósito, ¿no? Para tener oportunidad de documentarnos, ¿no? Entonces, nada, no se preocupen. Vamos resolviendo las dudas. Algunas las estamos adelantando, ¿no? Entonces, pues bueno. Les decía, ¿qué es lo que no queremos en la fibra óptica? Lo que no queremos es de que la luz ingrese con un ángulo muy cerrado, con el cual pues tengamos fuga, ¿no? Inclusive aquí se ve un poquito cómo tenemos la fuga de la luz. ¿Por qué? Porque la luz choca con un ángulo muy cerrado. En lo cual pues en los primeros metros, si se dan cuenta, pues tendríamos una pérdida muy considerable. ¿Qué es lo que tampoco queremos? Pues que la luz se vea absorbida por elementos extraños a la composición del núcleo, ¿no? En este caso, se pueden agregar partículas metálicas, partículas de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las cuales van a absorber ciertas longitudes de onda y pues vamos a perder ese haz de luz, ¿no? Entonces, eh, etcétera. Vamos a ver qué pues es lo que no queremos que nos pase en la fibra, ¿no? O los dobleces, ¿no? Ya lo comentábamos. Que los dobleces, pues básicamente lo que van a ocasionar es que cambie el ángulo y entonces tengamos pérdidas. Entonces ahora sí vamos a platicar cómo hacemos la clasificación de las fibras ópticas, ¿no? Entonces, les comentaba que existen dos tipos de fibras ópticas, las que llamamos monomodo y las que llamamos multimodo. Entonces, monomodo y en este caso aquí voy a poner multimodo, voy a poner dos M's, multimodo. ¿Por qué se llama monomodo? En un principio, cuando Corning empezó a desarrollar toda la parte teórica de cómo debía ser fabricada la fibra óptica, llegó a la conclusión que para todas las comunicaciones tendríamos que utilizar fibras ópticas monomodo. ¿Qué características tiene la fibra óptica monomodo? Si se dan cuenta, las tres, tanto las multimodos como la monomodo, tienen 125 micrómetros de revestimiento, ¿no? El diámetro del revestimiento. Y con lo que vamos a ir jugando va a ser con el tamaño del núcleo, es lo que les comentaba, ¿no? Entonces, en la monomodo, les decía que el estándar dice que su núcleo debe medir entre 8 y 10 micrómetros, pero nosotros los fabricantes, para no especificar y poner tantos números en los cables, tomamos el promedio y pusimos 9 micrómetros. Entonces,
Cuando veamos que especifican una fibra óptica 9 diagonal 125, están hablando del diámetro, del tamaño del núcleo y diámetro, del tamaño del revestimiento. Entonces, en ese sentido se está hablando de una fibra óptica monomodo. Les decía, en un principio cuando Corning empezó a desarrollar la teoría de la fibra óptica, llegó a la conclusión matemáticamente que debíamos utilizar fibra óptica monomodo para todo. De hecho, la primera fibra óptica que se fabricó en el mundo fue una monomodo. Eh, Eso es lo que decía la teoría. ¿Por qué? Porque sí, pues efectivamente con la monomodo podemos lograr distancias muy, muy grandes. Les decía, de entre 100 y 140 kilómetros tradicionalmente, ¿no? Que es lo que se instala actualmente. 100 y 140 kilómetros. Yo los enlaces más largos que he medido pues andan más o menos en los 130 y algo kilómetros, ¿no? Dependiendo cómo se haga una instalación, si es correcta o no, se puede lograr esta distancia. Entonces, 140 kilómetros sin nada en medio, o sea, es una distancia muy, muy grande, ¿no? Comparado con lo que estábamos acostumbrados con el cobre, ¿no? Con el coaxial, con el UTP, etcétera, etcétera, que pues ya tradicionalmente son algunos cientos de metros, ¿no? Entonces, bueno, les decía, Corning ya había llegado a la conclusión que para todo se tenía que usar fibra óptica monomodo. ¿Por qué se llama fibra óptica monomodo? Los modos son los modos de propagación de la luz. En donde tenemos un solo modo, ¿qué quiere decir? Que es un solo modo de propagación de la luz, o sea, hace un solo camino el cual puede seguir la luz. Y aquí siempre pongo el mismo ejemplo. Imaginemos que es un tobogán, ¿no? En un tobogán, pues tiene un diámetro en el cual pues está estandarizado para que los humanos, los que usamos ese tobogán, pues quepamos ahí, ¿no? Ya sea que estemos medios flaquitos o medios gorditos. Entonces, tiene un diámetro estandarizado pues para que todos podamos divertirnos y lanzarnos a través de ese tobogán. Y una vez que yo me aviento dentro de un tobogán, pues voy a seguir la trayectoria que tenga este mismo, ¿no? Hasta llegar al otro extremo. Entonces, lo mismo pasa con la fibra óptica monomodo. El núcleo es tan pequeño que el haz de luz de un láser apenas cabe en él. Entonces, eh, al hacerlo de esta forma, podemos llegar más lejos con menos cantidad de energía, ¿no? En este caso. Entonces, se aprovecha bastante bien todas las características de la fibra óptica monomodo. Ahora, al ser un núcleo tan pequeño, la luz de un LED no cabe ahí. O sea, les decía en un principio, la luz de un LED está compuesta de múltiples longitudes de onda, de hecho tiene un ancho espectral muy amplio, y no podemos controlar el ángulo en el cual ingrese este haz de luz. Entonces, es muy difícil que un LED pueda ingresar, la luz de un LED ingresar en un núcleo de fibra monomodo. O inclusive, pues si llegase a ingresar pues en los primeros cientos de metros, perdón, a lo mejor perderíamos ese haz de luz, ¿no? Dependiendo del ángulo que tampoco podemos controlar. Entonces, forzosamente para utilizar fibras ópticas monomodo, la fuente de luz que se utiliza en este caso son láser, fuentes láser. Entonces, obviamente se convierte en un sistema más costoso, ¿no? Al utilizar como fuente de luz un láser. Y obviamente todo lo que corresponde con conectorización, empalmes, acoplamientos, todo lo que conlleva la instalación de la fibra óptica monomodo, pues se vuelve un poquito más complicado, ¿no? Más delicado. Entonces, pues imagínense en 1970 cuando Corning desarrolló la primera fibra óptica y era monomodo, pues era muy complicado hacer una instalación, ¿no? Inclusive pues poner a punto un sistema para que funcionara. Al ser tan complicado y tan costoso por la fuente de luz que tendría que ser láser, pues se llegó a la conclusión que podríamos llegar a aumentar un poquito ese tamaño del núcleo, pues para permitir que una fuente de luz como la de un LED pudiera entrar ahí y entonces abaratar costos. Y al ser el núcleo más grande, pues también ya se eliminan la complicación de todo lo que conlleva la conectorización, empalmes, acoplamiento, etcétera. Y entonces iba a ser un sistema pues más accesible, ¿no? A lo que es el mercado. Entonces, lo que se fabricó después de hacer la fibra óptica monomodo, pues se fabricó una fibra óptica multimodo con un núcleo de 62.5 micrómetros, ¿no? Nos fuimos, ya nos fuimos hasta 62.5 micrómetros y entonces, pues bueno, ya podíamos enviar la luz de un LED a través de este núcleo. Entonces, se volvió económicamente viable todo este sistema. Obviamente, al tener un núcleo más grande y al tener una fuente de luz como la de un LED,
podíamos llegar a una distancia más corta, ¿no? Obviamente por los rebotes que va haciendo en este núcleo la luz, vamos a ver que llegamos a distancias más cortas. ¿Y por qué vemos múltiples haces de luz aquí? Precisamente porque si utilizamos la fuente de luz de un LED, pues esta luz al ingresar al núcleo se descompone, ¿no? La llamamos fibra óptica multimodo porque la luz puede seguir múltiples caminos. Dependiendo del ángulo en el cual ingrese, puede seguir el camino pues que mejor le convenga, ¿no? Básicamente, al ser un núcleo tan grandote. Imaginemos otra vez el ejemplo del tobogán. En este caso es un tobogán de múltiples carriles, en donde pues cada quien elige el carril donde irse, ¿no? Inclusive echamos carril con la familia a ver quién llega más rápido al otro extremo. Lo mismo pasa en las fibras ópticas multimodo. Al ser un núcleo mucho más grande, pues la luz puede tomar cualquier camino. Son múltiples caminos los cuales puede tomar la luz para propagarse. Múltiples modos de propagación. Y entonces les decía, aquí vemos más haces de luz o más señales. ¿Por qué? Porque lo que se envía es un haz de luz de un LED y esta luz al ingresar al núcleo se descompone en múltiples longitudes de onda y cada una viaja por pues, diferentes caminos, ¿no? Para llegar a diferente tiempo y con diferente potencia, ¿no? Ya aquí el equipo activo se tiene que encargar de interpretar esta señal. Al perder tiempo, al tratar de interpretar esta señal, pues obviamente se nos consume ancho de banda, ¿no? Entonces, pues bueno, con el tiempo los LEDs los hemos ido mejorando, ¿no? De hecho, pues a muchos de nosotros nos ha tocado esta generación de la mejora de los LEDs. Antiguamente solo veíamos LEDs color ámbar y color rojo, ¿no? Y uno que otro verde. Entonces ya poco a poco hemos ido mejorando las características de emisión de luz de estos elementos y pues actualmente ya vemos LEDs color blanco, color azul, color rojo, color morado, de todos los colores básicamente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hemos cerrado un poquito su ancho espectral. Entonces, al cerrar el ancho espectral de los LEDs y al mejorar sus características de transmisión de luz, pues lo que hicimos fue también mejorar un poquito el núcleo de las fibras ópticas multimodo y reducirlo para aprovechar mejor esa transmisión, ¿no? Y entonces hicimos una fibra óptica o fabricamos una fibra óptica multimodo con un núcleo un poco más pequeño que la de 62.5, en este caso de 50 micras, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de fibras ópticas multimodo. La de 62.5 micras el tamaño del núcleo y la de 50 micras el tamaño del núcleo, ¿no? Y ya vamos a ver más adelante que pues todavía dentro de todas estas existen clasificaciones, ¿no? Pero pues por el momento me gustaría saber si tienen alguna duda, algún comentario. Ok, dicen que queda claro, que bueno, ojalá que así sea. Ah, ok, bueno, entonces ya entendemos que existen, ok, vamos a ver ahorita el tema de las lambdas. ¿Se puede enviar y recibir a través de la fibra monomodo? Claro que sí, existen sistemas de multiplexación que vamos a ir tocando igual más adelante. Vamos a ver el tema de las lambdas, o sea, de las longitudes de onda que pueden viajar a través del núcleo de fibra. Para responder un poquito aquí algunas dudas. Ya entendemos que existen diferentes tamaños de núcleo, existen clasificaciones, de hecho vamos a ver ahora cómo se clasifica. A eso vamos. Dice un GIVIC monomodo trae en su especificación longitud de onda 1310 nanómetros. ¿A qué se refiere? Eso es lo que vamos a explicar precisamente en esta gráfica, en estas gráficas. La multimodo a cuántos kilómetros es recomendable, lo había platicado de forma rápida anteriormente. Con fibras ópticas multimodo vamos a lograr la distancia máxima de 2 kilómetros. Y con fibras ópticas monomodo, más o menos, o tradicionalmente entre 100 y 140 kilómetros, depende cómo se haga la instalación. Porque ya saben que en planta externa pues va a depender de muchos factores, ¿no? Dobleces, curvas, empalmes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a platicar un poquito acerca de las lambdas, ¿no? De los temas que ya vamos avanzando poco a poco. Les decía, tanto en fibras ópticas monomodo como multimodo, no cualquier longitud de onda puede viajar bien a través de ese núcleo de fibra. Existen ciertas longitudes de onda, las cuales pues se probaron todas y pues se llegó a la conclusión que ciertas longitudes de onda son las que mejor comportamiento tienen dentro del núcleo de las fibras, ¿no? Y entonces a esas longitudes de onda las llamamos ventanas.
De hecho, aquí tenemos un poquito las gráficas en inglés, pero la primera ventana está comprendida entre los 800-850 nanómetros de longitud de onda. Y ahorita vamos a responder ahí lo de 1310 nanómetros. Esa es la primera ventana de operación de la fibra óptica, ¿no? Aquí en la gráfica no está, pero por aquí atrás vamos a poner 650 nanómetros. Se escribe muy mal aquí. Perdón por el... Voy a adelgazar un poquito más mi lápiz. Pero bueno, 650 nanómetros, para los que nos están oyendo, aproximadamente hasta por aquí es la longitud de onda de la luz visible para el ojo humano, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que obviamente la luz que viaja en las fibras ópticas pues no es visible para el ojo humano, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque si llegamos ahí a un switch que ya funcione con fibra óptica y tiene ahí un jumper conectado y está colgando el otro extremo del jumper y queremos ver de qué color es la lucecita que envía el switch, pues no vamos a ver nada, ¿no? Lo que sí nos podemos estar haciendo es tal vez una operación de cataratas, porque acuérdense que puede ser una fuente láser, entonces tengan cuidado porque hay casos documentados en donde se ha tenido daño severo a la visión, precisamente por querer ver de qué color es la luz, ¿no? Entonces no vamos a ver ningún color de luz porque son longitudes de onda que ya no son visibles para el ojo humano. Entonces les decía, la primera ventana son los 850 nanómetros, ¿no? Más o menos especificamos la lambda central y a partir de ahí pues ya el ancho espectral que tenemos aproximadamente en los equipos, ¿no? Que es desde más o menos entre 820 a 880 nanómetros. Sería el ancho espectral de la señal. Pero pues la banda central serían 850 nanómetros. Esa sería la primera ventana. La siguiente ventana es más o menos a los 1300 nanómetros. Por aquí está 1300. Entonces, estos 1300 es la segunda ventana. Y por aquí voy a poner una línea, voy a poner 1310 nanómetros, ¿no? Y ahorita les explico por qué. Después de ahí, tradicionalmente estas lambdas se ven absorbidas, todas las demás longitudes de onda comprendidas entre 850 y 1300 se van a ver absorbidas por picos de agua, ¿no? Aquí se dice water peaks, picos de agua. Ahora vamos a explicar qué es el pico de agua. Y pues bueno, igual más o menos las longitudes de onda comprendidas entre 1300, 1310 a 1500, estas longitudes de onda también se ven absorbidas por picos de agua, ¿no? Aunque ya por aquí se está utilizando una ventana que es la de 1490 nanómetros. Y pues bueno, ya esta ventana de 1490 la voy a encerrar porque es una ventana relativamente nueva para aplicaciones de FTTX. La voy a mencionar de una vez porque para que entendamos ya la segunda sesión cuando estemos hablando de FTTX, qué ventanas de transmisión son las que se utilizan. Pero bueno, aquí ponemos 1490, que es una ventana reciente, ya es, digamos que al límite aquí de 1400 y 1500. Si se dan cuenta, pues sí se puede utilizar esa ventana, ¿no? Y tradicionalmente, pues tenemos la de 1500, que en este caso es 1550, la ventana que se utiliza, ¿no? Lo voy a poner aquí, 1550. Y actualmente también está muy de moda la ventana de 1625. Perdón mi letra, les decía, es un poquito complicado escribir con el mouse, pero por eso también lo estamos comentando, ¿no? Entonces, la primera ventana y la segunda ventana, a lo que hablamos de 850 nanómetros y 1300, estas dos ventanas, se utilizan para fibras ópticas multimodo. O sea, son las longitudes de onda que viajan bien en fibras ópticas multimodo. Entonces voy a poner aquí multimodo, ¿no? Entonces, tradicionalmente todos los sistemas que trabajan con fibras ópticas multimodo, o ya sea que transmitan en 850 nanómetros o en 1300 nanómetros. Inclusive las pruebas que se corren en la fibra óptica, ya sea de power meter, en este caso medidor de potencia, o OTDR, se corren en estas dos longitudes de onda, en 850 nanómetros y 1300. Vamos a ver que existen sistemas de multiplexación, ¿no? En los cuales imaginemos que si queremos hacer una comunicación full duplex en un solo hilo de fibra,
pues lo que hacemos es de que transmitimos en una longitud de onda y recibimos en otra, ¿no? Y entonces ya podemos tener una comunicación full duplex, ¿no? De entrada, así, algo básico, ¿no? Que ya actualmente existe multiplexación por división de longitud de onda ligera y multiplexación por longitud de onda densa. Me dicen que utilice otro color porque no se aprecia muy bien, ok. Entonces, les decía 850 nanómetros y 1300 nanómetros es la ventana, son las dos ventanas que se utilizan tradicionalmente en fibras ópticas multimodo, ¿no? Por eso ahí lo pusimos en multimodo. Y bueno, la ventana de 1300 realmente se comparte con monomodo y multimodo, pero para poder tener una identificación más clara de lo que se utilizaría en monomodo, pues le pusimos 1310, ¿no? Para que lo pudiéramos separar, digámoslo así, o identificar cuando estuviéramos hablando de monomodo. Entonces, si se dan cuenta, la de 1300 y 1310, pues básicamente es la misma ventana, es una ventana compartida entre fibras ópticas monomodo y multimodo. Pero, les decía, para separar, cuando estamos hablando de fibras ópticas monomodo, pues le pusimos 1310, ¿no? Y 1550 es la segunda ventana que tradicionalmente se utiliza para fibras ópticas monomodo, ¿no? Entonces, tradicionalmente, un sistema que trabaje con fibra óptica monomodo o funciona con la longitud de onda de 1310 o de 1550 nanómetros. Héctor Ríos dice que no hay sonido. No sé si por ahí alguien más tenga problemas de audio. Sí se escucha. Ok, gracias. Ok, bien. Entonces, pues bueno, a lo mejor es el problema del navegador, como lo comentaba el ingeniero César al principio, ¿no? Ahí sí desconozco, la herramienta nos está haciendo favor de apoyarnos con la herramienta para el meeting, la gente de Intelec. Igual desconocemos aquí un poquito el tema, pero pues bueno, la intención es de que todos tengamos o todos escuchemos por lo menos la charla. Ok, me dicen que todo, la mayoría está bien, vamos a continuar entonces. Les decía entonces, voy a enmarcarlo aquí con otro color que les decía, tradicionalmente todos los equipos que operan con fibras ópticas monomodo operan, le voy a poner aquí single mode, monomodo, operan en esas dos longitudes de onda, o en 1310 o en 1550. Y entonces, por allá, para Omar Hurtado, que dice que un GIVIC monomodo trae especificación de longitud de onda 1310 nanómetros, quiere decir que ese GIVIC trabaja en esa longitud de onda, en 1310 nanómetros, y utiliza fibra óptica monomodo. Eso creo que queda claro. Ahora, cuando se hace una instalación para ese GIVIC, tendríamos que correr las pruebas a esa longitud de onda, 1310 nanómetros, ya sea que corramos la prueba de medidor de potencia o de OTDR, y pues tiene que ser a 1300 nanómetros, porque es a la longitud de onda en la cual va a estar operando el equipo activo. Entonces, no sé si Omar quedó claro ahí un poquito el tema de las longitudes de onda, de las ventanas, por ahí que nos estaba platicando, que nos estaban preguntando, perdón, cuáles eran las ventanas de transmisión o las longitudes de onda. Básicamente esas son las que se utilizan tradicionalmente para multimodo. Ok, ahorita están preguntando ya algo un poquito más en la práctica del Power Meter. Eso no lo vamos a alcanzar a tocar en las dos sesiones. Espero poder extenderme un poquito como lo estoy haciendo ahorita en la segunda sesión para poder platicar cómo se hace una medición con un Power Meter y cómo se hace un cálculo de presupuesto de enlace. Obviamente esa medición, la medición que obtengamos con un medidor de potencia tiene que ser en función del presupuesto de enlace que hayamos calculado. Tenemos que hacer un cálculo de presupuesto de enlace para saber si esa pérdida es aceptable o no es aceptable. Eh, hay varias formas de saber si eso es aceptable o no, pero la principal es tener que hacer un presupuesto, un cálculo de presupuesto de enlace y pues hacer la prueba para verificar si eh, es aceptable o no, ¿no? Eso lo voy a tratar me voy a tratar de extender en la segunda sesión para poder resolver esta duda. Eh, ¿Qué son los picos de agua? Muy bien, allá íbamos.
Cuando se, cuando se fabrica la fibra óptica, en este caso, hay el método tradicional de fabricación o lo que actualmente se utiliza mucho es el método de deposición por vapor, vapor de silicio. Eh, ¿Qué quiere decir? Básicamente el dióxido de silicio se hace vapor y lo que se va haciendo es que se va, bueno, lo voy a poner más antes. Se hace un tubo de vidrio que se puede hacer por cualquier tipo de método. Imaginemos que ese tubo de vidrio pues está hueco al centro, ¿no? El tubo de vidrio básicamente va a fungir como lo que va a ser el revestimiento de la fibra. Lo que nos interesa es que el núcleo sea lo bastante puro. Para que el núcleo sea muy puro, la técnica que se utiliza es la de hacer vapor el dióxido de silicio. Entonces vaporizamos el dióxido de silicio y lo hacemos circular dentro de ese tubo y mediante un campo electromagnético vamos controlando que se vaya depositando de forma uniforme dentro de ese revestimiento, como, como el colesterol en nuestras venas, ¿no? Que se va poniendo ahí dentro de las venas hasta que se tapan y nos da un infarto, ¿no? En este caso no le da un infarto, sino más bien lo que hacemos es tapar ese tubo para que se forme el núcleo, ¿no? Mediante este método evitamos agregar partículas metálicas y partículas de otros elementos. Digamos que es uno de los métodos más fiables para dejar un núcleo muy puro. De hecho, ahí en YouTube existen algunos videos de Corning de cómo se hace este procedimiento que les estoy comentando para que pues si hay en algún momento alguien quiere documentarse un poquito más, pueda buscar los videos, ¿no? Entonces, se pone un tubo que va a fungir como el revestimiento y se hace circular vapor dentro del tubo y se va depositando uniformemente hasta que se tapa, ¿no? Una vez que se tapa este tubo, pues ya se formó, digamos que el núcleo y ya tenemos una varilla muy grande, ¿no? Aproximadamente un metro y medio es lo que mide esta varilla. Después se calienta esta varilla y se compacta para evitar toda la porosidad que quedó en el núcleo, ¿no? Y entonces, de esa manera tenemos una varilla que es, digamos que la varilla madre para generar la fibra óptica. Después, mediante el método de estiramiento, que también lo pueden consultar allá en YouTube, se calienta la punta de esa varilla y se empieza a escurrir, digámoslo así, el vidrio y se empieza a estirar el hilito de fibra óptica, ¿no? Y mediante controlar la velocidad de estiramiento, podemos controlar el tamaño del núcleo. Entonces, en general, así platicado, es como fabricamos la fibra óptica. Ahora, ¿qué características tiene este procedimiento? Que como hacemos circular el vapor de dióxido de silicio en un medio ambiente normal, en el aire existen partículas de agua, entonces existe humedad en el aire. Esta humedad se le agrega al silicio que se hace vapor y entonces esas partículas de agua lo que ocasionan es que se absorban ciertas longitudes de onda, que ciertas longitudes de onda no las podamos usar en la fibra óptica porque se van a ver absorbidas por esas partículas de agua. Eso es a lo que llamamos picos de agua. Entonces, a las partículas de agua que se le van agregando al núcleo debido al procedimiento de fabricación. Obviamente, al ser un problema este pico de agua, lo que vamos haciendo es de que a la máquina pues ya le controlamos el aire, ¿no? Ya ponemos ahí filtros, ponemos una cantidad de procesamiento del aire para que evitar absorbentes de humedad, etcétera, etcétera, para evitar que estas partículas de agua que existen en el aire se le agreguen al núcleo de la fibra óptica. Entonces, entre más filtros le vayamos poniendo, tenemos algo que se llama Low Water Peak, LWP, ¿no? Que son fibras ópticas fabricadas en un ambiente más controlado, ¿no? En donde ya básicamente lo que hacemos es poner muchos filtros a la máquina que fabrica esa fibra para evitar estos picos de agua, ¿no? Entonces, en una máquina en donde no tenemos control de humedad, tenemos, en este caso, una fibra convencional, tenemos un pico de agua. Ya en una máquina en donde le agregamos muchos filtros, tenemos low water peak, ¿no? Bajo pico de agua. Pero al final seguíamos teniendo ese pico de agua. Desconozco cómo funciona la tecnología, pero al final lo que se hizo para evitar los picos de agua fue poner la máquina al vacío, ¿no? Obviamente esa tecnología es muy costosa, entonces lo que se optó para evitar o eliminar completamente las partículas de agua fue poner la máquina al vacío.
Les decía, nosotros no fabricamos el hilo de fibra, nosotros se lo compramos a Corning. Corning es quien tiene la tecnología en este caso y nos comparte un poquito la teoría, ¿no? Pero pues ellos son solamente quienes tienen esta tecnología. Ahora, esas máquinas que fabrican fibras ópticas al vacío, obviamente fabrican fibras ópticas cero water peak, ¿no? Lo que tenemos aquí, cero pico de agua. ¿Qué quiere decir? Que su gráfica prácticamente es plana, ¿no? Así como estaba aquí, pero ya es más plana. ¿Qué características tienen esas fibras ópticas cero water peak o cero pico de agua? Que básicamente podemos utilizar casi cualquier longitud de onda para poder comunicarnos, ¿no? Y entonces en fibras ópticas cero pico de agua podemos utilizar esquemas de multiplexación, ¿no? Y entonces utilizar muchas longitudes de onda para transmitir y muchas longitudes de onda para recibir, ¿no? Dependiendo, obviamente, esta separación. Voy a poner una línea aquí central para separar lo que es multimodo y lo que es monomodo. Acuérdense que para multimodo va desde 850 nanómetros hasta 1300 y para monomodo va desde 1310 hasta 1625, que es una longitud de onda, una ventana reciente, ¿no? Como la de 1490 que había escrito por aquí. Entonces, en monomodo, pues ya actualmente tenemos 4 ventanas, 1310, 1490, 1550 y 1625. Entonces, hasta aquí no sé si existe alguna duda y si quedó resuelto lo del pico de agua. Ok, gracias Enrique. Muy bien. Ok, pues bueno, vamos a continuar porque ya se nos está yendo el tiempo muy rápido. Y les decía yo, siempre mis compañeros me dicen que yo me extiendo como verdolaga. Y pues normalmente así es porque me apasiona a veces poquito el tema de la fibra óptica. De nuestros cables, sí. En el caso de nuestros cables, el hilo de fibra óptica se lo compramos a Corning. Nosotros solamente hacemos el cable. Ya lo habíamos platicado al principio. Ahora, ya que entendemos un poquito eh, la composición, bueno, primero el tamaño de los núcleos, ¿no? Para hacer la clasificación multimodo y monomodo, y después lo de las ventanas de operación, y cómo se fabrica un poquito la parte de la fibra, y que de hecho pues se los estoy platicando porque en realidad esta información les comentaba, pueden buscar ahí los videos de Corning en YouTube y se pueden documentar un poquito más. Pero bueno, les decía, existen obviamente estándares, ¿no? Al parecer sí, la presentación va a estar disponible para que la puedan volver a consultar. De hecho, se está grabando y la intención es de que pues puedan accesar a a ella, perdón, quienes no pudieron accesar al principio, los que llegaron un poquito tarde o de plano los que no pudieron conectarse puedan consultarla al final. Entonces, ok, mire, ya la gente de Intelec nos está comentando que también estará en el canal de YouTube de Intelec para que la puedan consultar. Ahora, bueno, vuelvo otra vez a la charla. Obviamente existen estándares, ¿no? Estándares con los cuales pues nos basamos para la parte de las recomendaciones de la fabricación de tanto del hilo de fibra como del cable, ¿no? Entonces, recordemos que en cuanto a cobre, existen estándares, ¿no? Aquí quienes dictan los estándares para la parte del UTP, pues es la TIA y la EIA, ¿no? Voy a platicar un poquito de lo que es el UTP, ¿no? Entonces, la TIA y EIA es quienes escriben los estándares para América, ¿no? En Estados Unidos básicamente es donde se escriben estos estándares. Y un estándar es básicamente una recomendación de cómo se debe hacer algo, ¿no? Yo puedo hacer un estándar de una recomendación de cómo hacer churros, por ejemplo, ¿no? Alguien lee esa recomendación y dice, no, pero pues yo hago los churros de otra manera y también me salen, ¿no? También jala, como decimos en México. Entonces, al final son estándares, son recomendaciones, si queremos los podemos seguir, si no, tampoco, y puede jalar, pero obviamente estos estándares están probados en donde pues se escriben las mejores prácticas de hacer bien las cosas. Entonces, bueno, para América, la TIA, ella es quien escribe los estándares para el cable UTP, ¿no? Y entonces el cable UTP, ellos lo clasifican
por categorías, ¿no? Tenemos categoría 5, categoría 5E, categoría 6, categoría 6A. Y para Europa, ya ven que los americanos y los europeos siempre como que están en competencia. Para Europa, para el caso del cobre o del UTP, la ISO es quien escribe sus estándares, ¿no? Entonces, allá la ISO lo clasifica por clases al UTP. Entonces pone clase D, clase E, clase A, clase F, clase FA, etcétera, ¿no? Entonces, allá ellos tienen sus propios estándares. Y que en este caso muchas veces, tanto el estándar europeo como el americano, pues muchas veces en algunos llegan a coincidir, ¿no? O es el mismo, básicamente. No sabemos quién sacó primero, quién lo sacó después, pero pues bueno, muchas veces se comparten esa misma información. Ellos lo llaman de una forma y acá lo llamamos de otra, pero es lo mismo, ¿no? Lo mismo pasa con la fibra óptica. Entonces, en la parte de la fibra óptica, la TIA, ella es quien escribe los estándares, ¿no? Para América. Y la ITU es quien los escribe para Europa. Entonces, por eso lo estoy ahí subrayando. Ahora, la TIA, ella, ¿cómo clasifica la fibra óptica? En el caso de la fibra óptica monomodo o single mode, los clasifica de dos maneras. La OS1, Optical Single Mode 1, y la OS2, Optical Single Mode 2, o versión 2, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la 1 y la 2? Es el mismo tamaño, 9 diagonal 125, pero básicamente la OS2 tiene un núcleo más puro, o sea, ese cero pico de agua, ¿no? Entonces, ya sabemos cuál es el pico de agua. Imaginemos que la OS1 es una fibra óptica tradicional en donde sí existe pico de agua, y la OS2 es en la que ya no tenemos pico de agua o cero pico de agua. E inclusive la TIA ella se basa mucho en el protocolo estándar y a la OS2 la llama de 10 gigas, ¿no? Entonces, con una OS2, si recuerdan la presentación donde estaba el mini Givic al principio, en donde decía que lograba 80 gigas, no, perdón, 10 gigas, ya estoy disvariando un poco, 10 gigas a 80 kilómetros, pues quiere decir que para que ese Givic lograra un ancho de banda de 10 gigas, pues necesitaría el enlace estar instalado con una fibra óptica OS2 para lograr esos 10 gigas. Si yo hubiese instalado 80 kilómetros de una fibra óptica OS1, pues no hubiera podido lograr esos 10 gigas con ese Givic, ¿no? E inclusive, pues ahí les decía en qué longitud de onda operaba el equipo, que era en 1550 y algo nanómetros, ¿no? Lo mismo que nos preguntaban hace rato del Givic. Entonces, la longitud de onda en la que operaba. Entonces, pues bueno, para que ese Givic nos pudiera dar los 10 gigas, pues tendríamos que instalarle fibra óptica monomodo o S2, ¿no? Entonces, que es la que tiene cero pico de agua. Y así es como la TIA clasifica las fibras ópticas monomodo. OS1, Optical Single Mode 1 y Optical Single Mode 2, OS2. Ahora, para las multimodo, las llamó Optical Multimode 1, que si se acuerdan, la primera fibra óptica multimodo era la que tenía núcleo de 62.5 micras, ¿no? Ya después lo que fuimos haciendo pues fue mejorar, ¿no? El tamaño del núcleo y obviamente también la parte del pico de agua se ve involucrado. Entonces tenemos Optical Multimode 1, en donde es una fibra tradicional con pico de agua, pero además su núcleo tiene 62.5 micras del tamaño. Y después tenemos una Optical Multimode 2, una OM2, la cual ya tiene un núcleo de 50 micras, ¿no? OM2, OM3 y OM4, Optical Multimode 2, Optical Multimode 3 y Optical Multimode 4, tienen núcleos de 50 micras, pero aquí es donde vamos a ver, por ejemplo, la evolución de los picos de agua. La OM2 tiene pico de agua, la OM3 tiene low water peak, bajo pico de agua, y la OM4 tiene cero water peak, ¿no? Cero pico de agua. Entonces, básicamente, esas son las características de esas fibras ópticas. Obviamente, la OM1 también tiene pico de agua, pero pues también la diferencia es el tamaño del núcleo, ¿no? Entonces, con cada una de estas multimodos vamos a lograr diferentes distancias y diferentes anchos de banda. Y yo estoy seguro que ya me van a preguntar qué distancia logro y qué ancho de banda logro con cada una. Para eso hemos hecho una tablita que la vamos a presentar a continuación en la siguiente filmina, en donde se resume un poquito este tema, porque va a depender también de la longitud de onda en la cual estemos operando el equipo activo. Acuérdense que para fibras ópticas multimodo,
operamos tradicionalmente o en 850 nanómetros o en 1300 nanómetros, ¿no? Entonces, dependiendo de cualquiera de esas dos longitudes de onda, podemos alcanzar diferentes anchos de banda con cada una de estas fibras ópticas. ¿En qué afecta el pico de agua si no se transmite en esa longitud de onda? No, pues no afecta. De hecho, no afecta nada. Si el pico de agua no está ahí, pero, por ejemplo, con una OM1, exacto, ahorita podemos sacar muchas conclusiones ya de lo que hemos visto, ¿no? Eh, Obviamente, no nos afecta el pico de agua si solo transmitimos a 850 nanómetros o a 1300 en una OM1. Pero ¿qué pasa si yo quiero aumentar mi ancho de banda? A lo mejor en cualquiera de esas dos longitudes de onda puedo lograr 100 megabits, pero si yo quisiera 10 megas, eh, ¿cómo lo haría? Pues tendría que aumentar a 10 lambdas, ¿no? En esa fibra óptica. Yo no puedo mandar 10 longitudes de onda o 5 de ida y 5 de regreso para aumentar mi ancho de banda. ¿Por qué? Porque pues tengo el pico de agua, ¿no? Obviamente ya en sistemas como con una OM4 podemos lograr hasta 10 gigas, precisamente porque ya utilizamos multiplexación. Uh, Dice César, cuando uso cordones de fibra para conectar dos dispositivos, ahí la distancia es de 5 o 10 metros, en este caso no importa si es OM2, OM3 o OM4. No, les decía, ahorita vamos a ver la tablita de las distancias y los anchos de banda que podemos lograr máximo. Eh, Multiplexing, si es multiplexación, o qué significa multiplexación, pues es mandar múltiples longitudes de onda, ¿no? Tanto de transmisión como de recepción. A eso es a lo que me refiero con multiplexación o multiplexing. Eh, Les decía, bueno, voy a resumir un poquito, ya me voy a pasar a la filmina de la tablita, pero bueno, resumiendo, por ejemplo, con cualquiera de las cuatro, OM1, OM2, OM3, OM4, podemos lograr 2 kilómetros, pero a 100 megabits por segundo. Entonces, eh, ¿por qué? Porque solo transmitimos con una lambda, con una longitud de onda, ya sea en 850 o en 1300. Eh, Después, con... Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo ya quiero mandar un giga? Entonces empiezan a haber diferentes distancias. Si es OM1 voy a alcanzar una distancia máxima de X metros, si es una M2 a lo mejor una distancia mayor, una M3 una distancia más larga y una M4 obviamente más larga. Pero ¿qué pasa si yo quiero mandar 10 gigas, por ejemplo, ¿no? Con una OM1 voy a lograr una distancia máxima de 35 metros para 10 gigas. Entonces sí, tenía razón César, ¿no? Si yo pongo en un data center un switch contra otro a una distancia menor a 10 metros, entre 5 y 10 metros, pues si yo pongo una OM1 sin problema voy a lograr 10 gigas, porque en una OM1 como máximo voy a lograr 35 metros de distancia para 10 gigas. Ya con una OM2 logro aproximadamente 85 metros, con una OM3 logro 300 metros y con una OM4 voy a lograr la distancia máxima de 550 metros, ¿no? Para 10 gigas. Entonces, sí va a empezar a haber ahí una diferencia en distancias y anchos de banda con cada uno de estos hilos de fibra. Eh, ¿Qué más les iba a comentar? Ya hasta se me olvidó. Eh, Ahorita vamos a presentar la tablita para que quede un poquito más claro esto que estamos comentando, ¿no? Antes de avanzar, pues ahora voy a explicar acerca de cómo la ITU clasifica las fibras ópticas. Gracias, César, dices que ya quedó un poquito más entendido. Y pues bueno, de cualquier forma, para que quede más claro, vamos a poner la tablita que obviamente resume todo esto. Esta misma tablita está en nuestra sección de blog, en nuestra página de internet www.sbetech.com. En la parte de blog también pusimos esta tablita compartida para todo el público para que pues les sirva en algún momento de referencia, ¿no? Para saber qué tipo de fibra óptica multimodo utilizar dependiendo su aplicación. Les decía, con una OM4 podemos lograr una distancia máxima de 550 metros para 10 gigas. ¿Qué pasa si yo necesito un enlace de 10 gigas a 600 metros? Pues ya ninguna fibra óptica multimodo me cubre con esta velocidad. Ya tendría yo que migrar a una fibra óptica monomodo.
¿Qué significa esto? Pues obviamente que el sistema va a ser un poquito más costoso. ¿Por qué? Porque el equipo activo, al ser o al utilizar ya fuente de luz láser, pues es más costoso, ¿no? No tanto la fibra óptica. La fibra óptica, pues básicamente, algunos modelos de cable hasta son más económicos en monomodo que en multimodo. Pero lo que va a hacer una diferencia en precio va a ser la tecnología del equipo activo. Ahora, pues bueno, ya vamos a dejar. eh, Sí, sí llega a 2 kilómetros la multimodo, yo les comentaba que sí, como máximo a 2 kilómetros, pero con cualquiera de las cuatro, pero hasta 100 megabits por segundo, solamente a 100 megas, acuérdense. Yo estaba hablando ahorita a 10 gigas, a 10 gigas pues sí ya va a cambiar ahí las distancias, ¿no? De hecho, a 10 gigas como máximo vamos a lograr con la OM4 550 metros. Sí, es que depende del ancho de banda que requeramos, de la longitud de onda en la cual opere el equipo activo, vamos a lograr X distancia. Les decía que con las 4 vamos a lograr 2 kilómetros, pero hasta 100 megabits por segundo nada más. Ok, bueno, ahora vamos a continuar con la parte de la ITU. La ITU es quien escribe los estándares para Europa. Voy para allá, Héctor, con el tipo de fibra que usa Telmex para llegar a nuestra casa. Porque tradicionalmente con la OS1, OS2, M1, M2, M3, M4, con cualquiera de esas debemos de respetar un radio de curvatura de instalación de los cables. Entonces, el cable en su ficha técnica dice ahí, viene especificado el radio de curvatura de instalación del mismo. Ahora voy a explicar el estándar europeo, porque aquí es donde sale la fibra óptica que es inmune al doblez, ¿no? Con la que se utiliza para llegar hasta las casas, para aplicaciones FTTX, ¿no? Pues bueno, voy a platicar rápido la parte de la ITU. La ITU clasifica las fibras ópticas multimodo y las llamó G651, y nada más, ¿no? Entonces las multimodo son estas, y dentro de ese estándar vienen las dos clasificaciones, la de 62.5 y la de 50 micras, etc, etc. La verdad es que tiene mucho que leí ese estándar y pues mmm, no sé si ya ha habido actualizaciones, pero hace algunos años cuando lo leí no había mucho que especificar ahí, ¿no? Entonces, como que los europeos no le pusieron tanta enjundia a la parte de la fibra óptica multimodo. Pero ahora vamos con la fibra óptica monomodo, ¿no? Ahí es donde sí se me explayaron un poquito. Entonces, la ITU para la fibra óptica monomodo sacó el estándar G652, ¿no? El estándar G652, pues es básicamente la fibra óptica tradicional que vamos a encontrar en la tiendita de la esquina, ¿no? Todas las monomodo G652 en sus versiones A, B, C y D. En este caso la G652D es a la que llamamos cero pico de agua, ¿no? Cero water peak. Entonces la G652D es la que es cero pico de agua, o sea, es la que es equivalente a la OS2. Entonces voy a poner así estas flechitas mal dibujadas. Entonces, ¿es equivalente la OS2 a la G652D? Sí. ¿Es lo mismo? Pues yo diría que sí. Entonces, de hecho, la ITU sí tiene público sus estándares. Pueden entrar a la página de la ITU y bajar cada uno de estos que les estoy comentando y pues chutarse ahí todo el texto, ¿no? Y ahí especifica el tamaño del núcleo, el material del núcleo, el elemento dopante del núcleo, el elemento dopante del revestimiento y las aplicaciones y longitudes de onda por las cuales opera esta fibra óptica. Entonces, la G652D es la cero pico de agua, que es equivalente a la OS2, o sea, es la de 10 gigas, ¿no? Pero ellos también sacaron un estándar G653 y en sus dos versiones A y B. También tienen un estándar G654 con sus versiones A, B, C, D. Tienen un estándar G655 actualmente con sus versiones C, D y E. El estándar G656, que ahorita no recuerdo cuál era. Y el estándar G657 con sus versiones A, A1, A2 y B, B2 y B3. Ahora, si se dan cuenta, aquí hay un montón de fibras ópticas monomodo, ¿no? Entonces van a decir, bueno, ¿y cuál elijo de todas estas? ¿No? Les decía que tradicionalmente lo que vamos a encontrar en el mercado son todas las versiones de G652, ya sea A, que tiene pico de agua, B y C, que son low water peak,
y D, que es la cero pico de agua. La G653, G654, ahorita no me pregunten porque no me acuerdo para qué estaban, eh, le llamamos aquí como customizadas, o básicamente lo que se hace es que se mejoran ciertas características del núcleo o del revestimiento para que cierta longitud de onda viaje mejor o con menos atenuación. Entonces se customizan, digamos, estas fibras ópticas para operar en ciertas longitudes de onda. En este caso de la que sí me acuerdo es de la G655, porque mucho tiempo CFE, perdón, estuvo instalando esta fibra óptica porque está optimizada para la longitud de onda de 1550 nanómetros, ¿no? Entonces, esta fibra óptica se optimizó para que la longitud de onda de 1550 nanómetros tuviera muy poca o cero pérdida, ¿no? Que en este caso, pues cero pérdida no existe. En teoría sí, pero pues ya en la práctica no podemos tener cero de pérdida. Entonces, la G655 en su versión D, hace muchos años FE la estuvo instalando porque sus equipos activos trabajaban en esta longitud de onda y entonces podían llegar mucho más lejos. Actualmente ya están regresando a lo que es el estándar G652D para utilizar esquemas de multiplexación y porque pues recordemos que CFE actualmente funciona en México como el carrier de carriers, ¿no? Entonces, ya con una fibra óptica G652D puede utilizar esquemas de multiplexación y entonces aumentar la capacidad de sus fibras. La G656 tampoco no recuerdo ahorita el estándar, de hecho, les decía, están abiertos, esos estándares son públicos en la página de la ITU. Pueden poner ahí cada uno de estos y les va a aparecer el documento y pues ya ustedes van a poder leerlo, ¿no? No es el alcance de la charla especificar cada uno, pero sí mencionar los más importantes, ¿no? En el caso de la G657, esta fibra óptica es el estándar de la fibra óptica la cual llamamos inmune al doblez y es la que se utiliza en aplicaciones FTTX, ¿no? Fiber to the Home, Fiber to the Building, Fiber to the Room. En este caso nosotros estamos ya en proyectos de llegar, sobre todo de hotelería, en llegar con fibra óptica hasta las habitaciones, ¿no? De los hoteles. Entonces, a eso nosotros lo llamamos Fiber to the Room, FTTR, ¿no? En este caso, todas las aplicaciones FTTX en donde no podamos respetar el radio de curvatura de instalación de la fibra porque es complejo. Imagínense que llega el técnico de Telmex a nuestra casa y nos dice, sí, te voy a instalar fibra óptica en tu casa, pero necesito que me instales una canalización que me respete 20 centímetros de radio de curvatura para poder ingresar con el cable a tu hogar, ¿no? Pues eso no sería práctico, ¿verdad? Entonces se tuvo que diseñar una fibra la cual soportara o fuera inmune al doblez. Y entonces ese estándar es la G657. Entonces la G657, esta fibra óptica, pues soporta mayor doblez, mayor curvatura, un radio de curvatura más cerrado. Y nada más por recordar, el A2 soporta, ahorita no recuerdo todas, pero el A2 soporta 7 milímetros de radio de curvatura de instalación. Perdonen nuevamente por mi mala letra. Y la B3 ya soporta entre 4 y 5 milímetros el radio de curvatura de instalación, ¿no? Entonces todos los cables, sobre todo los cables drop, están fabricados con fibras ópticas G657, puede ser G657A1, G657A2, B2 o B3. Estas fibras, les decía, Telmex usa la A2, muchas gracias Gerardo. Entonces, pues exacto, entonces ya puede llegar el técnico, hacer una perforación en nuestra casa y llegar y doblar la fibra, inclusive agarrarla con grapas, ¿no? Y clavarla ahí con el martillo. Y dices, órale, órale, no que era fibra óptica y no que la fibra óptica no la podíamos doblar mucho. Pues sí, esta fibra óptica sí se puede doblar más sin perder sus características de transmisión, o sea, tener una pérdida muy baja si es que se dobla. Obviamente tiene una pérdida más grande a la distancia, o sea, la longitud. Si yo instalo 100 kilómetros de esta fibra, pues voy a tener mucha más pérdida que si instalo una fibra óptica G652B. Pero, pues va a soportar mayor doblez, ¿no? Entonces, tradicionalmente, todos los carriers, ya sea Telmex, sí, es monomodo. Acuérdense que desde la G652 hasta la G657, todas estas son single mode. Por eso les decía que la ITU se explayó con las monomodo, ¿no? Todas estas son single mode. Se me olvidó. Les decía, tradicionalmente todos los carriers en su cableado principal, en el backbone, o sea, en el cableado de planta externa, llevan fibras ópticas G652D, monomodo,
Y ya de lo que es el poste o del registro en la calle hacia nuestras casas, se utiliza fibra óptica G657, ¿no? Tradicionalmente. Y pues bueno, ya vamos a hablar un poquito más de esa tecnología a lo cual actualmente se llama GPON. Es una red pasiva, Passive Optical Network, a gigabit. Ya lo platicaremos en la siguiente sesión, ¿no? Cómo funciona, las longitudes de onda en las que opera, qué es un splitter, cómo funciona el divisor óptico, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo hacer inclusive un cálculo de ancho de banda para los abonados, ¿no? Esperemos nos dé el tiempo. La verdad es que todo el tema de fibra óptica siempre es muy, muy vasto, es muy, muy extenso, pero la intención de estas charlas es de que tengamos la información en general para ya después ir yéndonos en forma particular en cada uno de estos temas y poder aclarar más pues todas las dudas, ¿no? Entonces, pues bueno, las velocidades máximas de la fibra es la tablita que les comentaba, dependiendo las multimodo, les debemos un poquito el tema de las modos, sobre todo porque les decía, en monomodo ya no utilizamos tanto el protocolo Ethernet, utilizamos otro tipo de protocolos, SDH, PDH, bla, 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 ¿no? Entonces, ya con estos protocolos inclusive podemos encapsular tramas Ethernet y llevar como si fuera un tráiler un montón de tramas Ethernet en una sola trama de este tipo. Entonces, están aquí ya la tablita, les decía, esta misma tablita está en nuestra página de internet www.sbtech.com en la sección del blog, para que si en algún momento quieren descargarla y tenerla a la mano para poder especificar algún tipo de fibra óptica, en el caso de las multimodo, está muy claro. En el caso de las monomodo, les decía, se las debo porque aquí ya no utilizamos tanto el protocolo de Ethernet, ¿no? Sino, dependiendo de la tecnología, se utilizan otro tipo de protocolos. Entonces, ya no es tan fácil referenciarnos contra Ethernet. De mi parte sería todo. Voy a dejar un poquito la tabla, les decía, también está referenciada en la página para los que gusten. De mi parte sería todo por hoy. Esperemos que haya sido de su agrado y haya sido provechoso la charla. Eh, si tienen algunas dudas, estaremos todavía un rato aquí en el chat para ver si las podemos contestar. Y si no, pues ahí está mi correo electrónico, el teléfono de la oficina, nuestras oficinas en México, mi Skype también. Eh, pues cualquier duda estamos para apoyarlos, para servirlos. Y la próxima sesión, no recuerdo cuándo está planeada, pero pues ya la gente de Intelec, nuestros amigos de Intelec, les estarían haciendo llegar la invitación para la siguiente sesión, en donde pues ya vamos a hablar un poquito más de la configuración de los cables, un poquito más de las mediciones para los enlaces, cómo se hacen, los equipos que se utilizan, las herramientas, el tipo de conectores, etcétera, etcétera. La verdad es que ojalá y que también nos dé el tiempo. Agradecemos mucho a todos ustedes, agradecemos su participación. Muchas gracias por la gente que sí nos está felicitando. Eh, el curso no sé si vaya a estar disponible para enviarlo por mail. Ojalá y la gente de Intelect les pueda enviar el link para que lo puedan descargar o lo puedan ver en su canal de YouTube. Sí, Eh, Luis, perdón, muchas gracias primeramente a ti, a todas las personas que estuvieron asistiendo. Se les va a mandar por ahí, usando el mismo medio como se les hizo llegar la invitación, se les va a mandar el link de dónde va a estar alojado esta sesión. El próximo curso también la próxima sesión, perdón, también se les va a mandar la invitación. Si no mal recuerdo, ahorita estaban aquí averiguándome el dato, es el próximo día 13, cuando va a ser el próximo evento. De cualquier manera se los confirmo de la manera como los estuvimos invitando. Este, Luis, pues ante todo, muchas gracias, completísima tu presentación, yo creo que muchas dudas fueron resueltas, por ahí había algunas expectativas de la manera como se iba a llevar la presentación, creo que fue más que todo superado el curso en cuanto a la información que estuviste ofreciendo, ¿no? Por nuestra parte, pues muchas gracias a todas las personas que asistieron y especialmente a Luis aquí por su colaboración en este evento. Gracias a todos ustedes y pues los esperamos en la siguiente sesión, igual tempranito como el día de hoy, y pues igual para aprovechar al máximo, les comentaba, sobre todo yo soy muy técnico,
Entonces, no soy mucho comercial. Ya la parte comercial, ya ustedes allá, Intelec, estarán ahí dando precios y todo esto, ¿no? De lo que ya terminemos de platicar en la siguiente charla. Entonces, cualquier duda, cualquier comentario, está también mi correo electrónico. Ya por ahí alguien me decía, tenía dudas sobre algún proyecto, si podía tener una fibra o dos o tres, etcétera. Cualquier proyectillo en donde necesiten apoyo técnico, asesoría de cómo hacerlo, pues no duden en enviarnos ahí su proyecto, sus dudas. Está mi correo, está el teléfono de la oficina, está mi Skype. Ya con esto de la tecnología ya es difícil escondernos, entonces cualquier duda o comentario pues también es bien recibido, ¿no? Muchas gracias a todos por soportarnos esta hora, casi 2 horas, ¿no? Que la charla estaba planeada para menos tiempo, pero bueno, siempre me extiendo un poquito más y pues es todo esto gracias a su participación y ojalá y estemos así de participativos para la siguiente charla. Muchas gracias a todos, saludos a nuestros amigos de Intelec y gracias a todos por asistir.